La cámara de videovigilancia de la casa del vecino funcionó toda la noche. Estaba apuntando a su propio camino de entrada, pero el encuadre también captaba parte de la calle y la casa de enfrente, el número 282-5 de Saratoga Trail. Nadie sabía qué grabaría exactamente. Nadie la encendió a propósito. Simplemente grababa lo que sucedía, igual que lo hacía cada noche. 5:17 de la mañana. Un hombre sale del garaje. Tiene 33 años. Se llama Chris Watts. Se acerca a su camioneta de trabajo, abre la puerta trasera y vuelve a entrar en la casa. Unos minutos después aparece de nuevo en el encuadre. Lleva algo en las manos. Lo coloca con cuidado en la caja de la camioneta. Cierra la puerta. Vuelve a entrar. Luego regresa. Y así varias veces seguidas. La calidad de la grabación no permite distinguir qué es exactamente lo que saca. La cámara solo ofrece una imagen general, pero lo principal es evidente. No tiene prisa. No está nervioso. Sus movimientos son tranquilos y medidos. Actúa como si estuviera realizando una tarea laboral rutinaria. Cada una de sus salidas de la casa queda registrada con una marca de tiempo. Los minutos se suman en un largo y continuo tramo. Toda la carga dura unos 30 minutos. Es demasiado tiempo para prepararse por la mañana. También para un ajetreo casual. Todo parece un proceso dividido en etapas. 5:46 de la mañana. La camioneta sale del camino de entrada. Chris se dirige a una instalación de la compañía petrolera Anadarko Petroleum, donde trabaja como operador. El trayecto dura unos 45 minutos. Desde fuera, parece una salida normal a su turno de trabajo. Al día siguiente, Chris Watts está de pie ante las cámaras de la televisión local. Sale al porche de esa misma casa e informa de la desaparición de Shannon. Dice que Bella y Celeste desaparecieron con ella. Se dirige a ellas a través del objetivo y les pide que se pongan en contacto y vuelvan. En la grabación, parece preocupado y desconcertado. Su comportamiento corresponde a la imagen de una persona que sinceramente no entiende lo que ha sucedido. Pero el archivo de la cámara del vecino ya existe. Una grabación con marcas de tiempo claras, sin palabras ni emociones, que registra la mañana, minuto a minuto. Y es precisamente esta discrepancia entre la imagen pública y las acciones grabadas lo que se convertirá en el punto de partida para una mayor investigación y llevará el caso a sus primeras conclusiones incómodas. Para entender lo que sucedió en esa casa, primero hay que ver cómo se veía esa familia desde fuera. Así es como la veían los vecinos, los conocidos y miles de personas en Internet. Y desde fuera, todo parecía impecable. Shannon Watts llevaba una vida extremadamente activa en las redes sociales. Su Facebook no era solo una página personal, sino un completo escaparate de bienestar familiar. Publicaba casi todos los días, a veces varias veces al día. Vacaciones, fiestas en casa, selfies con su marido. Descripciones como «mi mejor amigo» y «el amor de mi vida». Bajo las fotos, decenas de comentarios de amigas y seguidores. La gente escribía que envidiaba un matrimonio y una casa así. No era una coincidencia. Shannon trabajaba en Level, marketing multinivel, suplementos y parches bajo la marca Thrive. Para un negocio así, las redes sociales son la herramienta principal. Aquí no se vende el producto como tal, sino una imagen, energía, éxito, armonía familiar. Y Shannon sabía cómo construir y mantener esa imagen. En sus páginas, todo parecía medido. Una casa grande en las afueras, un patio bien cuidado, un marido que siempre estaba a su lado, sonriendo a la cámara y participando en todos los videos. Bella y Celeste en sesiones de fotos, con trajes a juego, en fiestas y excursiones, viajes, cenas familiares, fines de semana juntos. El contenido creaba una sensación de estabilidad y control total sobre la vida.
Se conocieron con Chris en 2010. Se casaron 2 años después. En ese momento, él trabajaba como mecánico de coches en Carolina del Norte. Shanann era un poco mayor y ya tenía un matrimonio fallido a sus espaldas. Pero Chris, en comparación, parecía todo lo contrario a su experiencia pasada. Tranquilo, no conflictivo, reservado, poco dado a discutir e imponer su opinión. Así es como muchos lo recordarían. Los vecinos dirían más tarde que apenas destacaba, saludaba, sonriera, participaba en la vida familiar. Ningún escándalo, gritos o situaciones extrañas que pudieran alertar a los demás. Aparentemente era el hombre más corriente de un suburbio. Después de la boda, se mudaron a Colorado. Chris consiguió trabajo como operador en la compañía petrolera Anadarko Petroleum. Un trabajo con un horario claro y un ingreso estable. Shanann se centró en su negocio y con el tiempo alcanzó un buen nivel de ventas. Tuvieron a Bella y luego a Celeste. Más tarde compraron la casa en Frederick, un barrio nuevo, una calle tranquila, la imagen típica de un suburbio próspero. Y todo esto se confirmaba constantemente en Internet, publicación tras publicación, vídeo tras vídeo. Cumpleaños, viajes a la playa, Chris en la cocina preparando el desayuno, disfraces familiares para Halloween, fotos juntos con las montañas de fondo, sonrisas, abrazos, hashtags sobre la familia y la gratitud por la vida. En el verano de 2018, Shanann anunció que esperaba su tercer hijo. En la familia decían que sería un niño. Eligieron el nombre de antemano, Nico. La noticia se convirtió inmediatamente en parte del contenido. Felicitaciones, reacciones, un vídeo del anuncio familiar. En esas imágenes, Chris sonríe y apoya a su mujer, como siempre. En la noche del 13 de agosto de 2018, Shanann regresó de un viaje de trabajo a Arizona. Allí se celebraba una conferencia del Level a la que había ido con sus colegas. Las últimas fotos del viaje fueron tomadas en el aeropuerto de Phoenix. Ella sonríe. Nada se sale del cuadro habitual. Estando aún en Arizona, publica su último post. Una foto normal. Unas pocas líneas de texto. Ninguna señal de alarma. Otro elemento de la imagen construida. Esta pintura digital de bienestar familiar que Shanann había mantenido durante años se rompió de repente. Y no fue la policía quien lo notó. La primera en dar la voz de alarma fue su amiga íntima, Nicole Atkinson, la misma que había llevado a Shanann a casa desde el aeropuerto. Nicole conocía bien su rutina, estaban en contacto constante. Y cuando Shanann no respondió a los mensajes por la mañana del 13 de agosto y no acudió a una cita médica programada, quedó claro que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. En ese momento, en las redes sociales todavía se mantenía la misma imagen, la casa, la familia, las sonrisas, publicaciones hechas solo unas horas antes. Pero en la vida real, el contacto con Shanann se había interrumpido por completo. Fue a partir de esta discrepancia entre la imagen digital y la ausencia real que comenzó la cadena de acontecimientos que, en pocas horas, llevaría a la policía a las puertas de esa casa y obligaría a ver de una manera nueva todo lo que antes parecía normal y estable. Nicole Atkinson conocía a Shanann desde hacía muchos años. Trabajaban juntas en Level, hablaban casi todos los días, se escribían constantemente. Nicole entendía bien su rutina. Shanann no se saltaba reuniones de trabajo, no desaparecía sin avisar, y ciertamente no se olvidaba de una cita médica, especialmente en su estado. La mañana del 13 de agosto, Nicole le escribió varios mensajes a Shanann.
Ninguno fue leído. La llamó. El teléfono sonaba, pero nadie contestó. Esto le pareció extraño de inmediato. Shanann siempre estaba conectada. Para ella era parte de su trabajo. Casi nunca soltaba el teléfono. Nicole esperó. Al principio pensó que Shanann simplemente dormía. Había vuelto tarde por la noche de Arizona. El viaje, el vuelo, el cansancio. Son cosas que pasan. Pero el tiempo pasaba. No había respuesta. Nicole llamó de nuevo. Y otra vez. Luego empezó a escribir a otras amigas, intentando averiguar si alguien sabía dónde estaba Shanann. Nadie sabía nada. Hacia el mediodía, la preocupación se hizo concreta. Nicole se subió a su coche y fue a la casa de los Watts. Cuando llegó, lo primero que le llamó la atención fue el coche de Shanann. Estaba aparcado. Nicole lo sabía con certeza, porque ella misma la había llevado a casa desde el aeropuerto la noche anterior. La puerta de entrada estaba cerrada. Nicole llamó al timbre. Silencio. Golpeó. Ninguna reacción. Rodeó la casa y miró por las ventanas. Dentro no había movimiento. La casa parecía como si la mañana se hubiera detenido en ella. Nicole llamó a Chris. Él respondió. Dijo que estaba en el trabajo. Le informó que se había ido temprano por la mañana, que Shanann todavía dormía. Bella y Celeste, según él, también estaban en casa. Todo estaba normal. Dijo que no entendía por qué no contestaba. Supuso que el teléfono podría haberse quedado sin batería, o que ella había salido a alguna parte. A Nicole esto no la convenció. Si Shanann se había ido, ¿por qué estaba su coche en el patio? Si el teléfono se había quedado sin batería, ¿por qué no había salido de casa? Si todo estaba normal, ¿por qué se había perdido la cita médica para la que se había preparado? A las 13:40, Nicole llamó a la policía de Frederick. Informó de que su amiga no se comunicaba, que no era propio de ella y que la situación le causaba una gran preocupación. Enviaron una patrulla a la dirección. Aproximadamente a la misma hora, Chris salió del trabajo y se dirigió a casa. Llegó casi al mismo tiempo que los policías. Juntos se acercaron a la casa. Nicole se quedó fuera. Dentro todo parecía tranquilo. No había señales de entrada forzada. Las cosas estaban en su sitio. La casa no daba la impresión de ser un lugar del que alguien se hubiera ido con prisa. La cama estaba hecha, la cocina limpia. En el salón había cosas de Bella y Celeste. Luego se fijaron en los objetos personales de Shanann. Su teléfono estaba en la casa. Al lado estaban su cartera y su anillo de bodas. Shanann casi nunca salía sin esas cosas. El teléfono era su herramienta de trabajo y su principal medio de comunicación. Estos hallazgos cambiaron inmediatamente el tono de la situación. Un escenario así no encajaba con la versión de una simple partida. Una persona en su situación no sale de casa dejando el teléfono, la cartera y el anillo, y no se lleva a Bella y Celeste dejando sus cosas dentro. Chris estaba en la casa. Parecía desconcertado. Decía que no entendía lo que estaba pasando. Repetía que por la mañana todo estaba bien, que habían hablado y que después él se había ido a trabajar. Una mañana anormal, nada fuera de lo común. Durante el día, la policía continuó la investigación. Interrogaron a los vecinos. Entre otras cosas, prestaron atención a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en las casas cercanas. En ese momento, parecía una parte formal de la inspección. Se llevaron las grabaciones para analizarlas, sin comentarios ni conclusiones. Paralelamente, se contactó a los familiares de Shanann en Carolina del Norte. Al atardecer del 13 de agosto, Shanann Watts, Bella y Celeste fueron declaradas oficialmente desaparecidas. Sus fotos fueron distribuidas a los medios de comunicación. La información comenzó a extenderse por el barrio y las redes sociales. Ese mismo día, Chris Watts concedió una entrevista al canal de televisión local, Denver 7. Estaba de pie en el porche de su casa y se dirigía a su familia a través de la cámara. Su voz era tranquila.
parecía sereno. Los detectives que observaron esta entrevista señalarían más tarde un detalle. Chris hablaba como si no se dirigiera a quienes podían responder, sino a quienes ya no estaban. Cuando la historia de la desaparición de la familia se hizo pública, Chris Watts se encontró en el centro de atención. No evitó las cámaras, ni se cerró a la prensa. Ese mismo día, salió al porche de su propia casa y concedió una entrevista al canal de televisión Denver 7. Estaba de pie, tranquilo. Miraba directamente a la cámara. Decía lo que se esperaba que dijera. Decía que esperaba su regreso. Mencionaba a Bella y a Celeste. Repetía que la casa estaba vacía sin ellas. Las palabras sonaban correctas, serenas, sin detalles innecesarios. Pero para las personas que ya se estaban adentrando en la historia, surgía una extraña sensación. Chris no parecía una persona a la que se le acababa de desaparecer toda la familia hacía unas horas. No titubeaba. No se confundía. No parecía descompuesto. Su discurso estaba estructurado, como si supiera de antemano qué iba a decir y en qué orden. Más tarde, los detectives volverían a esta entrevista una y otra vez. No por las frases específicas, sino por las entonaciones. Chris hablaba de forma distante, como si describiera la situación desde fuera. En ese momento, no se podía considerar una prueba, más bien una señal interna que simplemente se registra y se archiva. Paralelamente, daba sus primeras explicaciones detalladas a la policía. Chris relató los acontecimientos de la mañana del 13 de agosto. Según sus palabras, sobre las 5 de la mañana se despertó y empezó a prepararse para el trabajo. Shanann también se despertó. Tuvieron una conversación difícil sobre su relación. Dijo que le confesó su deseo de separarse. Shanann se disgustó. Después de eso, según afirmaba Chris, él se fue a trabajar y cuando regresó más tarde ya no había nadie en casa. Esta versión sonaba convincente. Las discusiones ocurren en las familias. La gente se va a casa de familiares o amigos para tomar distancia. En las primeras horas no parecía algo extraordinario, pero quedaban detalles que impedían que la historia encajara por completo. El teléfono de Shanann estaba en la casa, también su cartera y su anillo de bodas. El coche estaba en el garaje. Esto no se parecía a una partida meditada, especialmente tan temprano por la mañana y en el estado en que se encontraba. A Chris no le rebatieron ni le hicieron preguntas duras, simplemente registraron sus palabras. Al mismo tiempo, se recopilaba todo lo que pudiera ayudar a reconstruir la escena de la mañana. Se hablaba con los vecinos, se confirmaban los horarios, se observaba quién y cuándo había visto movimiento cerca de la casa. Uno de los vecinos, Nate Trinastich, vivía enfrente. En su casa tenía instalado un sistema de videovigilancia Vivint. Las cámaras estaban apuntando a su propio camino de entrada, pero el encuadre también captaba parte de la calle, incluido el garaje de la casa número 2825. Nate se ofreció a mostrar las grabaciones. Ya había visto la entrevista de Chris y quería ayudar. Los detectives fueron a su casa y revisaron el archivo de la madrugada del 13 de agosto. Lo que apareció en la pantalla no coincidía con el relato de Chris. A las 5:17 de la mañana, un hombre sale del garaje. Es Chris. Se acerca a su camioneta de trabajo, abre la puerta trasera y vuelve a entrar en la casa. Poco después, aparece de nuevo. Lleva algo. Lo carga en la caja. Vuelve a entrar. Luego regresa una vez más. Los movimientos son tranquilos y secuenciales, sin prisas. Toda esta carga dura unos 20 minutos. A las 5:46,
La camioneta sale del camino de entrada y se dirige hacia la salida del barrio. En la grabación no se ve a Shanann, no se ve que salga de la casa, no se ve otro coche que pudiera haberla recogido. La cámara solo registra a Chris y sus acciones. Esta grabación no respondía a todas las preguntas, pero por primera vez mostraba la mañana, no a través de palabras, sino de hechos, con una hora precisa y una secuencia clara de acciones. Chris decía que se había ido a trabajar, dejando a Shanann, Bella y Celeste en casa. La cámara mostraba una mañana diferente, una mañana en la que él regresa varias veces a la casa y carga algo en su camioneta, mucho antes de irse. La grabación de la cámara del vecino cambió el curso de esta historia. Después de verla, la percepción de Chris Watts cambió, perdiendo la compasión inicial. Hasta ese momento, él era la figura alrededor de la cual todo parecía suceder por sí solo. El marido cuya familia había desaparecido de repente. El hombre cuyas palabras se creían simplemente porque no existían otras versiones. Pero con la aparición del vídeo, la situación dejó de ser unilateral. Ahora, la mañana de Chris ya no dependía solo de su relato. El siguiente paso fue algo que siempre ocurre en casos como este, aunque rara vez se diga en voz alta. Los detectives comenzaron a observar atentamente a la persona misma, no a la imagen que proyectaba, ni a la impresión de la entrevista, sino a su vida, su entorno y cómo había vivido hasta ese día. Chris tiene 33 años. Creció en Carolina del Norte, en una familia sin historias escandalosas ni conflictos. Su padre trabajaba en una fábrica, su madre era ama de casa. Tenía una hermana menor. Ningún problema en la escuela, ningún conflicto con la ley. Nada que lo destacara entre miles de chicos de suburbio como él. Después de la escuela, trabajó como mecánico de coches, un trabajo manual, con tareas claras y resultados concretos. Se adaptaba bien a su carácter. Chris no buscaba ser el centro de atención, no intentaba destacar. Estaba acostumbrado a hacer lo que se esperaba de él y a no hacer preguntas innecesarias. Después de casarse con Shanann, se mudaron a Colorado. Allí, Chris consiguió trabajo como operador en Anadarko Petroleum. El trabajo en instalaciones petroleras requería disciplina, turnos, desplazamientos, responsabilidad sobre el equipo. Sus compañeros lo describían de la misma manera: callado, cumplidor, confiable. Una persona con la que era fácil trabajar porque no creaba problemas. Los vecinos decían más o menos lo mismo: educado, siempre saludaba, podía ayudar si se lo pedían. Lo veían a menudo en el patio con Bella y Celeste. Parecía el típico residente de un suburbio tranquilo. Una persona así rara vez genera dudas, pero cuanto más tiempo los detectives observaban este cuadro, más claro se hacía que estaba incompleto. Cuando la conversación giró en torno al dinero, la calma desapareció rápidamente. La casa en Saratoga Trail costaba casi $400,000. Para una familia donde solo un ingreso era estable, esto significaba una presión constante. El negocio de Shanann en Level generaba dinero, pero no de forma regular. Había buenos periodos, pero también meses en los que los ingresos casi desaparecían. En 2015, la familia ya había pasado por la bancarrota. En ese momento, se les perdonó una suma considerable. Esto les dio un respiro, pero no solucionó el problema. Con el tiempo, las deudas comenzaron a acumularse de nuevo. La hipoteca, el coche, las tarjetas de crédito. Para 2018, las deudas volvían a ser parte de su vida cotidiana. Sin embargo, en las redes sociales, todo parecía diferente. Viajes, sesiones de fotos, nuevas compras, una sensación constante de que todo les iba bien. Esa imagen requería mantenimiento, y cuanto más se distanciaba la realidad de la imagen, más esfuerzo se necesitaba para que no se notara. Los detectives no sacaron conclusiones en voz alta, pero registraron este trasfondo: tensión financiera constante, una casa que los arrastraba hacia abajo, expectativas que debían cumplirse cada día.
Paralelamente, recordaron cómo se había comportado Chris después de la desaparición de la familia. Cuando la policía llegó a la casa, no parecía desconcertado. No deambulaba por las habitaciones. No exigía acciones inmediatas. Respondía tranquilamente a las preguntas, mostraba dónde estaba cada cosa, hablaba con voz serena. Nicole Atkinson contaría más tarde que esto le llamó la atención de inmediato. Ella llegó en un estado de ansiedad, esperando ver pánico. En lugar de eso, vio a un hombre que se mantenía tranquilo y como si estuviera distante. En un momento dado, le ofreció un café, como si el día transcurriera con normalidad. Hubo otro momento que no pasó desapercibido. Mientras inspeccionaban la casa, Chris llamó a la guardería a la que iban Bella y Celeste. Les informó que la familia había desaparecido y pidió que se resolviera el asunto de su futura asistencia. Sucedió demasiado pronto. Solo habían pasado unas pocas horas. Nadie entendía aún lo que estaba pasando, y él ya actuaba como si no hubiera vuelta atrás. Por separado, estas cosas aún podían explicarse. Rasgos de carácter, estrés, shock. Pero cuando todo se juntó, la historia dejó de parecer tranquila. Al anochecer del 13 de agosto, una cosa quedó clara. Las palabras de Chris ya no se tomaban como el relato de alguien que simplemente había tenido mala suerte. Ahora se escuchaban con atención y se contrastaban con lo que ya se sabía. Al día siguiente, le ofrecieron pasar por el polígrafo. Se lo propusieron con calma, sin presiones, como una oportunidad para confirmar su versión y despejar dudas. Chris aceptó de inmediato. Estaba seguro de que podría superar la prueba. Mientras Chris se preparaba para la prueba del polígrafo, en la casa de Saratoga Trail se realizaba otro trabajo, sin cámaras, sin periodistas y sin conversaciones. Los forenses entraban en las habitaciones una por una y no se fijaban en el cuadro general, sino en los detalles, en lo que normalmente pasa desapercibido, hasta que empiezas a comparar. Al principio, la casa no ofrecía ninguna respuesta. Todo parecía tranquilo, limpio, ordenado. Ningún rastro de prisa, ninguna silla volcada o cosas esparcidas. Para ser una casa de la que supuestamente se habían ido temprano por la mañana, todo parecía demasiado en orden. La inspección comenzó en la primera planta. La cocina. La mesa limpia. El fregadero vacío. Los platos lavados. En el cubo de la basura, nada inusual. El salón se veía como el salón de una casa habitada. Las cosas en su sitio. Ninguna sensación de que alguien se hubiera estado preparando y tuviera prisa. La escalera, los pasillos, el trastero, todo parecía igual de tranquilo. La casa no parecía vacía, pero tampoco como si acabaran de salir de ella, más bien como un lugar donde la vida está en pausa. En la segunda planta, la atención se detuvo más tiempo. Allí estaban los dormitorios, y fue allí donde comenzaron a aparecer detalles que no se explicaban por sí solos. Las habitaciones de Bella y Celeste parecían normales. Los juguetes estaban donde suelen dejarlos, los libros en las estanterías. Nada estaba esparcido. No había sensación de que se hubiera buscado algo o de que se hubiera hecho algo con prisa. Pero las camas parecían extrañas. Las almohadas y los edredones estaban colocados con esmero, las colchas estiradas. Las camas no parecían deshechas, sino más bien preparadas, y sin embargo no tenían sábanas. Al principio no pareció un hallazgo,
Las sábanas a menudo se quitan para lavarlas. Eso ocurre en cualquier casa. Los forenses no sacaron conclusiones y simplemente comprobaron lo obvio. La lavadora, la secadora, los cestos de la ropa sucia. Había ropa, pero era otra, una colada normal. No relacionada con esas camas. En los armarios había juegos de sábanas limpios, doblados con esmero. No se habían sacado. No se habían usado. Y las camas seguían sin sábanas. Lo mismo se repetía en el dormitorio de Chris y Shannon. La cama parecía hecha, el edredón y las almohadas en su sitio, la colcha cuidadosamente colocada. Pero no había sábanas. No parecía una situación doméstica normal. Cuando se quita la ropa de cama para lavarla, normalmente o se deja la cama vacía o se vuelve a hacer de inmediato. Aquí no era el caso. En varios dormitorios todo se veía igual, y fue precisamente eso lo que comenzó a destacar. Los forenses registraron este detalle y siguieron adelante, sin comentarios, sin intentar explicarlo. Simplemente anotaron que se salía de la lógica habitual de la casa. Paralelamente, los detectives se ocupaban de la tecnología. Solicitaron los datos del vehículo de trabajo de Chris Watts. La camioneta de trabajo de la empresa Anadarko Petroleum estaba equipada con un rastreador GPS. Este sistema registra la ruta automáticamente, sin la intervención del conductor. La información llegó rápidamente y sin demoras. El 13 de agosto a las 5:46 de la mañana, la camioneta salió del camino de entrada de la casa en Saratoga Trail. Esto coincidía exactamente con la grabación de la cámara del vecino. Después, el vehículo se dirigió al norte, hacia la ciudad de Rogan. Allí se encontraba el yacimiento petrolífero Servi 319. Según los datos del rastreador, la camioneta llegó a la instalación a las 6:32 de la mañana. Chris permaneció allí alrededor de 1 hora y media, tras lo cual continuó su ruta hacia otros puntos. Si se miran solo los números, parecía una ruta de trabajo normal. Pero los detectives sabían que Servi 319 era una instalación remota. No hay personal permanente allí. Normalmente, estos puntos se revisan rápidamente. La inspección dura 30, a veces 40 minutos. Todo lo demás es tiempo extra. Chris pasó allí casi el doble de tiempo. Los detectives volvieron a abrir la grabación de la cámara del vecino. Compararon la hora de carga de la camioneta, el momento de la salida, la ruta y la llegada a la instalación. Todo encajaba en una línea, sin lagunas ni inconsistencias. La casa, temprano por la mañana, la carga en la camioneta, el viaje a un punto remoto, una larga estancia allí. Y ni una sola confirmación de la versión de que Shannon se había ido por su cuenta. Al atardecer del 14 de agosto, la dirección de la búsqueda dejó de ser difusa. Ya no se extendía por el barrio y los alrededores. Todas las líneas convergían en un único punto del mapa. Los documentos para obtener una orden de registro se empezaron a preparar de inmediato. La dirección era conocida, la hora registrada. Había motivos suficientes para actuar con rapidez. El juez firmó los papeles ese mismo día. Ahora, el siguiente paso no dependía de conjeturas, sino de lo que se encontrara en el lugar. Paralelamente, comenzaron a analizar el comportamiento de Chris. Mientras continuaba el trabajo en la casa y se preparaban los documentos para ir a la instalación remota, se ocuparon de su teléfono. Lo entregó él mismo, con calma, sin intentar borrar nada ni dar explicaciones por adelantado. Se comportó como si estuviera seguro de que no había nada importante en el dispositivo. Lo primero en lo que se fijaron fueron los mensajes que le envió a Shannon después de su desaparición. El 13 de agosto por la tarde, le escribió varios textos cortos. ¿Dónde estás? Llámame. Estoy preocupado. Por sí solos, estos mensajes parecían normales. Así escribe alguien que espera una respuesta. Pero lo importante no era el contenido, sino el momento. Antes de la llamada de Nicole Atkinson, Chris no había intentado contactar con su mujer ni una sola vez.
ni mensajes, ni llamadas perdidas. Se fue a trabajar temprano por la mañana y hasta mediodía no mostró ninguna iniciativa. Esto no encajaba con sus palabras sobre una conversación difícil por la mañana y el estado en el que, según su propia versión, había dejado a Shanann. Los mensajes aparecieron solo después de que quedó claro que la situación había trascendido el ámbito familiar, cuando la policía apareció en la casa, cuando empezaron a llamar personas ajenas. A partir de ese momento, Chris comenzó a escribir, y lo hizo de tal manera que esos textos podían mostrarse fácilmente a cualquiera. Parecían cuidados, sin formulaciones bruscas, sin pánico. No parecía una preocupación espontánea. Luego, la atención se centró en conversaciones que no tenían relación con la búsqueda, y casi de inmediato se descubrió otra línea. En el teléfono de Chris había una correspondencia activa con una mujer llamada Nicole Kessinger. Trabajaba en la misma empresa, Anadarko Petroleum, geóloga por contrato, más joven que Chris. Se habían conocido en el verano de 2018. Al principio, los mensajes eran formales, temas de trabajo, frases cortas. Luego el tono cambió. Conversaciones personales, coqueteo, horas tardías. Para Julio, la correspondencia se había vuelto regular y explícita. Ya no parecía un capricho pasajero. Se enviaban mensajes casi todos los días. En ellos hablaban de encuentros, sentimientos y planes. Chris escribía que estaba enamorado, que estaba cansado de su vida, que su matrimonio había terminado hacía mucho tiempo. Hablaba de un futuro en el que tendría a otra persona a su lado. Al mismo tiempo mentía, de forma sistemática y sin dudar. A Nicole Kessinger le contaba que él y Shanann estaban al borde del divorcio, que vivían juntos solo por formalidad, que entre ellos no había nada desde hacía tiempo. No le dijo que esperaban un nuevo miembro en la familia. Simplemente borró ese hecho de su versión de la vida. Y Nicole realmente no lo sabía. Para Julio, comenzaron a verse en secreto. Cenas, noches en casa de ella. A principios de agosto, la correspondencia se intensificó. Hablaban de unas vacaciones juntos. Miraban opciones de alojamiento. Nicole buscaba vestidos de novia en Internet. No era una fantasía, eran pasos concretos. En este contexto, Shanann seguía publicando fotos de la familia, vídeos, planes, sonrisas. Dos mundos existían en paralelo y no se cruzaban. Cuando Nicole Kessinger vio las noticias, ella misma se puso en contacto. Aceptó hablar, mostró la correspondencia, confirmó la relación. Repetía lo mismo una y otra vez. No sabía que la familia esperaba un nuevo miembro. No tenía nada que ver con la desaparición de la familia. Los detalles y su comportamiento lo confirmaban. No era una participante en los hechos, sino otra persona a la que Chris estaba engañando. Para la investigación, su testimonio fue crucial. En casa, Chris tenía una familia, deudas y obligaciones. Fuera de casa, otra mujer y conversaciones sobre una nueva vida. Un divorcio habría significado pérdidas y la necesidad de explicar la verdad a todos a la vez. La correspondencia, las mentiras y la relación secreta componían una historia muy diferente. El 14 de agosto de 2018, Chris Watts acudió al edificio de la policía de Frederick para someterse a la prueba del polígrafo. Lo hizo voluntariamente. Fue solo, sin acompañantes y sin abogado. Firmó los papeles, caminó por el pasillo, se sentó en una silla en una pequeña habitación sin ventanas. En ese momento, ya entendía que lo estaban tratando de manera diferente. Las cámaras, el teléfono, las grabaciones, el viaje a la instalación remota. Pero exteriormente, Chris seguía manteniendo la calma. No discutía,
No hacía preguntas innecesarias. No parecía tenso, más bien sereno, como alguien que espera pasar el procedimiento y poner punto final. La prueba la realizó Tammy Lee, una especialista con gran experiencia. Para ella era una situación de trabajo normal. Le explicó tranquilamente el procedimiento, sin presiones ni emociones. Todo transcurrió de manera serena y rutinaria. Le colocaron sensores a Chris, registraban su respiración, su pulso y la reacción general de su cuerpo a las preguntas. Nada de misticismo, simplemente indicadores que cambian cuando una persona experimenta tensión interna. Primero vinieron las preguntas neutrales: nombre, lugar de residencia. Hechos simples a los que no se puede responder de otra manera. Chris respondía con seguridad. Sus reacciones se mantenían estables. La máquina registraba un fondo constante. Luego, los temas cambiaron. Las preguntas se referían a la mañana del 13 de agosto. ¿A dónde estaba Shanann? A Bella y Celeste. Así sabía qué les había pasado. Y fue en estas preguntas donde el comportamiento de Chris comenzó a cambiar. No de forma brusca ni ostentosa. Empezó a respirar más rápido. Hacía pausas cortas antes de responder. Desviaba la mirada. Estas reacciones se repetían cada vez que la conversación volvía a la familia. La prueba no duró mucho. Fue suficiente para ver un patrón constante. Cuando le quitaron los sensores, Chris todavía intentaba mantener la calma, pero la tensión se hizo evidente. Apenas se movía. Permanecía en silencio más tiempo de lo habitual. Evitaba el contacto visual directo. Tras analizar los resultados, le informaron que no había superado la prueba. No en una pregunta, sino en todo el grupo de temas clave. No por un fallo aislado, sino por reacciones repetitivas. Para alguien que esperaba confirmar su versión, fue un golpe inesperado. En ese momento, Chris no pidió un abogado por primera vez. Pidió a su padre. Ronnie Watts estaba en Colorado. Había volado en cuanto supo de la desaparición de la familia. Poco después, lo llevaron al edificio de la policía y lo condujeron a una sala de interrogatorios. Padre e hijo se quedaron a solas. La cámara seguía grabando, sin interferencias, simplemente registrando lo que ocurría. La conversación con su padre no fue un interrogatorio. Hablaron de la familia, de lo que estaba pasando, de lo que Chris ya había contado a la policía, de cómo se veía todo desde fuera. Y fue en esa conversación donde Chris empezó a comportarse de otra manera. Ya no hablaba con seguridad y de inmediato. Hacía pausas, bajaba la mirada, se detenía varias veces, como si no supiera cómo continuar. Las palabras que antes pronunciaba con calma, ahora le costaban visiblemente más. Mientras Chris estaba sentado en la sala de interrogatorios con su padre, los detectives se ocuparon de otra parte de esta historia. Enviaron la grabación de su entrevista televisiva a especialistas en comportamiento no verbal. Personas que saben leer el lenguaje corporal con más precisión que la mayoría de la gente lee un texto. La entrevista para Denver 7 que Chris dio en el porche de su casa la tarde del 13 de agosto duró solo unos minutos. Para un espectador normal, parecía una declaración estándar en las noticias. Pero para los expertos, ese tiempo fue más que suficiente. Cada gesto, cada movimiento de ojos, las pausas breves y las microexpresiones faciales componían una historia aparte. Y esa historia difería mucho de la que Chris intentaba mostrar a los periodistas y a la policía. Lo primero que notaron fue la ausencia de los signos habituales de una gran angustia. Cuando una persona no sabe dónde están sus seres queridos, el cuerpo suele reaccionar antes que las palabras. Los hombros se hunden. La voz pierde firmeza. El habla se vuelve entrecortada. La persona no puede quedarse quieta. Cambia constantemente de postura.
hace movimientos innecesarios. Chris no mostraba nada de eso. Estaba de pie, tranquilo. Su torso casi inmóvil. Los hombros rectos. La voz estable. Sin temblores ni problemas de respiración. Parecía sereno y en control de la situación, como si hablara de algo ajeno y no de que su casa se había vaciado en una noche. Luego, la atención se centró en las expresiones faciales. El video fue revisado fotograma a fotograma, ralentizando momentos específicos. En varios fragmentos, cuando Chris hablaba de Shanann y de Bella y Celeste, en su rostro aparecía algo que no se espera ver en una situación así. Movimientos breves, casi imperceptibles, de las comisuras de los labios. Una micro sonrisa que surge de forma inconsciente y desaparece al instante. No parecía alegría, más bien la reacción de alguien que siente una tensión interna o una sensación de control. Tales expresiones son difíciles de detectar sin ralentizar la imagen, pero a menudo delatan la discrepancia entre lo que una persona dice y lo que realmente siente. Otro detalle se refería al propio discurso. Los expertos analizaron cuidadosamente las formulaciones que Chris utilizó. No palabras sueltas, sino la forma general de hablar. Cuando mencionaba a Shanann, Bella y Celeste, sus frases sonaban como si describiera no una ausencia temporal, sino una situación ya concluida. La casa está vacía sin ellas. Él quiere que estén en casa. Estas construcciones sonaban distantes, sin sensación de espera o búsqueda. Esta forma de hablar se conoce como distanciamiento lingüístico, cuando una persona se separa inconscientemente de lo que está diciendo. No es una técnica consciente ni un intento de engañar con palabras. Más bien, es una consecuencia de que internamente ya existe una comprensión que no coincide con la versión oficial. También se fijaron en lo que faltaba en la entrevista. Chris no se dirigía a personas concretas, no mencionaba a los padres de Shanann, no pedía que llamaran o escribieran, no daba detalles que suelen escucharse en este tipo de llamamientos. Sus palabras eran generales e impersonales, una breve declaración, sin intentar aferrarse a algo real. Todo esto junto no parecía un error o una coincidencia. Era un cuadro coherente, una presentación tranquila, ausencia de arrebatos emocionales, microexpresiones inapropiadas, un lenguaje distante. Por separado, tales detalles podrían explicarse por el carácter o el estrés. Juntos, conformaban el comportamiento de alguien que sabe más de lo que dice. Esta conclusión no aportaba nuevas pruebas ni cambiaba el aspecto legal del caso. Sin embargo, coincidía extrañamente con lo que ya estaba a la vista, con los resultados del polígrafo, con la grabación de la cámara del vecino, con el viaje a la instalación remota. Todo empezaba a encajar en una sola línea. Rooney Watts pasó aproximadamente 1 hora con su hijo. La cámara en la sala de interrogatorios grababa todo sin parar. Padre e hijo estaban sentados uno frente al otro. Rooney hablaba en voz baja y con calma. No presionaba ni alzaba la voz. Le pidió a Chris que contara todo tal como había sido. Le dijo que, independientemente de lo que escuchara, seguiría siendo su padre. Que para la familia era importante saber la verdad. Y que ya no había tiempo para seguir alargándolo. Chris no se quebró de inmediato. Al principio guardó silencio durante mucho tiempo, mirando al suelo. Luego se derrumbó. Empezó a llorar. Se ahogaba en sus propias palabras. Y solo después de eso empezó a hablar. Y ya en los primeros minutos quedó claro que su versión estaba cambiando. Chris dijo que Shanann, Bella y Celeste ya no volverían. Admitió que sabía dónde estaban. Reconoció que la mañana del 13 de agosto, en la casa, se había producido un punto de inflexión
pero no se declaró culpable. O mejor dicho, lo hizo, pero no del todo. Según su nueva versión, todo comenzó con una conversación. Temprano por la mañana, le comunicó a Shanann que quería romper. Le dijo que tenía otra mujer, que no iba a seguir viviendo así. La reacción de Shanann, según él, fue brusca y emocional. Después, ella se fue a las habitaciones de Bella y Celeste. Chris afirmó que se quedó en el dormitorio. Escuchó algunos ruidos, pero no les dio importancia. Pensó que Shanann simplemente estaba haciendo las maletas para irse. Cuando fue a comprobar, la situación ya estaba fuera de control. Bella y Celeste yacían sin moverse. Según Chris, después de eso perdió el control. Todo sucedió rápidamente y sin pensarlo. Dijo que actuó en un estado de fuerte colapso emocional. Después, según su versión, entró en pánico. No sabía qué hacer ni cómo explicar lo sucedido. Tomó la decisión de ocultarlo todo de inmediato. Cargó a los 3 en la camioneta y se fue a la instalación de trabajo, Servi 319. La orden para registrar ese lugar ya estaba preparada. Ahora solo quedaba verificar lo que él mismo había revelado. Chris señaló en el mapa el lugar exacto en la instalación Servi 319. Marcó el área donde, según él, estaba Shanann. Indicó los números de los tanques que usó para Bella y Celeste. La policía ahora no solo tenía sus palabras, sino también puntos y coordenadas concretas. Desde fuera, Chris parecía abatido. Hablaba entre lágrimas. Su voz se quebraba. Daba la impresión de ser un hombre que había sobrevivido a una catástrofe y trataba de justificarse diciendo que no había podido manejar la situación. Quienes escucharon esta grabación entendieron que el relato era demasiado conveniente. En él, la mayor parte de la responsabilidad recaía en quien ya no podía decir nada en su defensa. Demasiados detalles no cuadraban con lo que se había registrado antes, pero esta versión de todos modos cambió el curso del caso. Ahora el centro de atención no solo era su línea de comportamiento, sino la necesidad de verificar cada palabra en el lugar de los hechos. El examen forense debía mostrar qué había ocurrido realmente y en qué secuencia, si las pruebas coincidían con lo que él había contado. Si sus palabras se confirmaban con los hechos, escucharon a Chris hasta el final. No lo interrumpieron, no discutieron. Fue un paso consciente. Cuando una persona empieza a hablar, se le deja terminar. Cada detalle podría jugar en su contra más adelante. Solo quedaba ir allí y comprobar sus palabras. Al amanecer del 15 de agosto, un grupo de especialistas se dirigió al lugar. Mientras los forenses trabajaban en la instalación Servi 319, en la comisaría seguían analizando la versión que Chris había ofrecido tras hablar con su padre. Su versión de que Shanann era la culpable de lo ocurrido con Bella y Celeste requería una verificación, y para ello era necesario hablar con la persona por la que todo había comenzado. Se trataba de Nicole Kessinger, la mujer por la que Chris estaba dispuesto a renunciar a su vida anterior. Nicole fue citada a declarar ese mismo día. Acudió sola y dejó claro desde el principio que estaba dispuesta a cooperar. Parecía desconcertada y asustada. Ya entonces se notaba que la magnitud de lo que estaba sucediendo era muy diferente de cómo se lo había imaginado cuando comenzó esa relación. La conversación comenzó con calma, sin presiones, con preguntas sencillas. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo empezaron a hablar? ¿Qué le contaba Chris sobre su familia? Nicole respondió con detalle y no intentó evitar los temas. Se conocieron en junio de 2018, en una de las instalaciones de trabajo de Anadarko. Chris le causó la impresión de ser un hombre tranquilo y confiable. Él fue quien empezó a escribirle, le propuso quedar, le habló de sí mismo, y desde el principio
construyó la imagen que le convenía. Dijo que su matrimonio estaba prácticamente acabado, que él y Shannan llevaban mucho tiempo viviendo como compañeros de piso, que el divorcio era una cuestión de tiempo y formalidades. Se presentaba a sí mismo como un hombre que salía de una relación difícil y trataba de empezar un nuevo capítulo. Nicole le creyó. No tenía motivos para dudar. En sus encuentros, Chris no llevaba el anillo de bodas. Estaba libre por las tardes y los fines de semana. Lo explicaba por los frecuentes viajes de trabajo de Shannan. Sobre el hecho de que la familia esperaba un nuevo miembro, no dijo ni una palabra. Este punto fue clave. Chris lo ocultó por completo. Cuando los investigadores se lo comunicaron, ella se quedó en shock. Dijo que si hubiera sabido del embarazo, la relación no habría comenzado. Para ella, esto cambiaba por completo la situación. A la joven le mostraron la correspondencia encontrada en el teléfono de Chris, mensajes de julio y principios de agosto, planes, conversaciones sobre el futuro, discusiones sobre una vida en común. Nicole confirmó que todo era cierto. Ella realmente estaba buscando opciones de vivienda. Él decía que quería empezar de cero. Pero a principios de agosto, el comportamiento de Chris cambió. Empezó a quejarse de que el proceso de divorcio se estaba alargando. Decía que Shannan no quería dejarlo ir. Nicole comenzó a insistir en que definiera la situación. Necesitaba entender hacia dónde iban las cosas y cuánto más tendría que esperar. Y aquí, poco a poco, fue tomando forma una imagen que no encajaba bien con la versión de Chris sobre un arrebato emocional. Vivía dos vidas a la vez. En una estaban Shannan y la familia, donde se preparaban para la llegada de un nuevo miembro. En la otra estaba Nicole, que cada vez más a menudo le preguntaba cuándo dejaría de mentir. De todas formas, tendría que tomar una decisión. El divorcio habría significado graves pérdidas económicas, reparto de bienes, obligaciones, la pérdida de la casa. Con las deudas ya acumuladas, esto se convertía en un duro golpe. Además, Nicole inevitablemente se habría enterado de todo, y muy probablemente lo habría dejado. Chris eligió el camino que le pareció la salida. Resolver el problema de forma radical y dejar el pasado atrás. No parecía una decisión impulsiva. Fue un cálculo, egoísta y frío. Ponía su propia comodidad por encima de todo lo demás. Nicole prestó declaración y confirmó todos los puntos clave. Después del interrogatorio, abandonó la comisaría llorando. Para ella, esta historia también fue devastadora. Poco después, tuvo que desaparecer del espacio público, cambiar de nombre y marcharse. Su testimonio no reveló nada fundamentalmente nuevo, pero coincidió con una precisión inesperada con lo que la investigación ya había visto, con los resultados de las verificaciones, con las grabaciones de video, con la ruta de Chris esa mañana. Para entonces, la investigación ya tenía suficientes hechos como para no tener que adivinar ni construir versiones basadas en sensaciones. Todo lo que Chris había contado antes, ahora podía analizarse tranquilamente paso a paso y ponerse a prueba. El testimonio de Nicole, la ruta de la camioneta de trabajo, la grabación de la cámara del vecino, el fallo en el polígrafo, su comportamiento en la entrevista televisiva, las rarezas en la casa. Por separado, cada una de estas cosas aún podría parecer una coincidencia. Juntas, formaban una historia de la que la versión de Chris quedaba constantemente fuera. La conversación la dirigía uno de los principales investigadores del caso, Dave Borsuk. Hablaba con calma y sin presionar. Ese tono no da pie a nada y desequilibra a una persona más rápidamente. Chris estaba sentado enfrente, agotado, con la mirada pesada, pero todavía se aferraba a la historia que había inventado después de hablar con su padre.
La repitió de nuevo, casi sin cambios. La conversación de la mañana. La pelea. Lo que supuestamente vio en las habitaciones. Su reacción. El investigador no lo interrumpió. Le dejó terminar de hablar. Y luego comenzó a hacer preguntas. No bruscas, sino simples e incómodas. Le recordó que en la situación de la que hablaba Chris, la gente recurre al teléfono, incluso en pánico. Incluso sin entender lo que está pasando. Llaman a los servicios de emergencia. Piden ayuda. Chris no lo hizo. Ni en el momento, ni después. Luego, la mujer con la que hacía planes. Las conversaciones sobre el divorcio que tuvieron lugar mucho antes de esa mañana. Que en la familia se esperaba un nuevo miembro. Algo que nadie en su otra vida sabía. Todo esto encajaba mal en la versión de un arrebato repentino. Mientras la conversación continuaba, el equipo ya estaba trabajando en el sitio, en los puntos que Chris había indicado anteriormente, sin comentarios ni conclusiones, simplemente verificando sus palabras paso a paso. En un momento dado, simplemente dejó de hablar. Se quedó sentado, mirando la mesa, y ya no intentó continuar. Se hizo un silencio en la habitación, que ya no podía llenar con nada. Su versión no terminó porque se demostrara que era falsa. Terminó junto con su silencio. Servi 319 es un lugar alejado de las zonas residenciales, donde alrededor solo hay escasas construcciones técnicas, tanques de petróleo y llanuras secas. En un día normal, los vehículos llegan, hacen su trabajo y se van, sin atraer la atención ni dejar rastros. El equipo de búsqueda llegó temprano por la mañana. Tenían las coordenadas, el equipo y la idea de por qué sección empezar a trabajar. Un terreno baldío. En el aire, un pesado olor a productos derivados del petróleo. El trabajo comenzó en el punto que él había indicado primero, una pequeña área cerca de unas viejas instalaciones. La tierra allí se veía diferente, removida, con una densidad distinta al resto del terreno. Unos cuantos movimientos cuidadosos con la pala, registro fotográfico, coordenadas. Todo siguió el procedimiento. En ese punto la encontraron, cerca de los tanques, en una depresión poco profunda, envuelta en la sábana que había sido retirada de la cama en la casa de Saratoga Trail. Este hallazgo vinculó de inmediato la casa y el sitio Servi 319. Lo que antes existía en forma de rutas, grabaciones y testimonios, ahora tenía una confirmación directa en el lugar. El trabajo continuó en silencio, paso a paso, lenta y cuidadosamente. Nada superfluo, ni un solo movimiento brusco. Más tarde, los agentes que trabajaron en el lugar admitieron que ese momento fue uno de los más difíciles de su carrera.
porque ahora no tenían ante ellos un conjunto de versiones y suposiciones, sino un resultado concreto. Después de eso pasaron a los tanques, a los que él había nombrado. Cisternas metálicas con escotillas estrechas, de poco más de 20 centímetros de diámetro, un acceso minúsculo a un enorme contenedor de miles de barriles. Para las inspecciones rutinarias, esas escotillas casi no se utilizan, pero aquel día no era uno cualquiera. Se trasladó equipo especial al sitio. Comenzaron los preparativos, el bombeo del contenido, el control de olores, los trajes de protección. Todo se desarrolló como es habitual en instalaciones técnicas al trabajar con sustancias peligrosas. Ya entonces estaba claro que no se trataba de una operación estándar. Abrieron la escotilla, bajaron las sondas. El líquido era espeso, oscuro, viscoso. Primero sacaron una sábana, luego otra. Entonces quedó claro que dentro estaba aquello por lo que habían venido. Encontraron a Bella y a Celeste. Ambas estaban en los tanques que él había indicado. Ambas estaban envueltas en sábanas que habían desaparecido de la casa. Todo coincidía en detalles imposibles de adivinar por casualidad, sin rastros de terceros, sin indicios de la participación de nadie más. La operación se prolongó durante varias horas. Ropa especial, registro fotográfico, mediciones, actas. Quienes trabajaron en el lugar dijeron más tarde que, incluso días después, persistía la sensación de un olor pesado que no se desvanecía de la memoria. Pero en cierto momento, los olores dejaron de importar. A partir de entonces, solo trabajaron con lo que se podía registrar y verificar. Cuando se completó el trabajo en el sitio, los especialistas confirmaron lo principal. Los tres llevaban allí un tiempo considerable. No había signos que indicaran la posibilidad de conservar funciones vitales. La naturaleza de las lesiones identificadas permitía sacar una conclusión inequívoca sobre la causa de lo sucedido. La versión de una tragedia accidental o de pánico ya no se consideraba en esta etapa. Más tarde, tras finalizar los procedimientos iniciales, el examen forense confirmó otro detalle importante. En la familia realmente se esperaba la llegada de un nuevo miembro. Era un hecho establecido, no una suposición. Ya se había hablado del nombre del futuro miembro de la familia: Nico. Esas conversaciones eran muy recientes. Después de la mañana del 13 de agosto, perdieron todo su significado. Todo lo que Chris había dicho recibió confirmación en el lugar. Solo quedaba recopilar los materiales, formalizar los resultados de los análisis forenses y registrar la cadena de acontecimientos tal como había ocurrido en realidad. Para ese momento, estaba claro que la historia ya no se limitaría a meras versiones. Chris había cambiado su declaración 2 veces. Primero dijo que la familia simplemente había desaparecido y que él no sabía nada. Luego afirmó que todo había ocurrido en la casa después de una conversación e intentó culpar a Shanann. Ambas historias se desmoronaron ante los hechos, pero quedaba una pieza importante que aún faltaba. Era necesario escuchar no otro esquema, sino un relato completo. Cómo él mismo construía esa noche, de principio a fin, sin saltos ni excusas. Chris llevaba ya varios meses en aislamiento y comprendía algo simple: no podía seguir alargando la situación. Sus palabras anteriores ya no funcionaban. No explicaban lo encontrado en el sitio, no coincidían con las rutas, no encajaban en los detalles. Esta conversación no fue una sorpresa para nadie, especialmente para él. En febrero de 2019, Chris aceptó dar una nueva declaración. No en la comisaría ni en el lugar de los hechos. En una habitación cerrada, sin público, sin cámaras de noticias. Solo él y las personas que ya lo sabían casi todo. Una cámara grabó la conversación íntegramente, sin interrupciones. Desde los primeros minutos quedó claro que hablaba de otra manera, sin tensión,
sin intentar provocar compasión, sin las emociones a las que todos se habían acostumbrado antes. No se justificaba ni discutía, simplemente contaba la historia, de manera uniforme, con calma, como si no se tratara de su propia vida, sino de la historia de otra persona. Comenzó con la noche del 12 de agosto, con cómo Shanann regresó a casa después de su viaje. Estaba cansada, pero quería hablar. Sentía que algo había cambiado entre ellos. Chris lo confirmó. Dijo que las últimas semanas había estado frío, distante, a menudo ensimismado. Respondía a las preguntas de forma evasiva. La conversación no llevó a nada. Se fueron a dormir. Chris confesó que no durmió. Yacía a su lado pensando en Nicole, en cuánto tiempo llevaba viviendo una doble vida, en lo enredado que estaba todo, y en que ya había tomado una decisión, pero no la había verbalizado. Luego pasó a lo que sucedió durante la noche. Sin descripciones detalladas, sin emociones. Dijo que Shanann estaba durmiendo, que no tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando. Habló de ello con la misma calma con la que habló de todo lo demás. Sin pausas, sin temblor en la voz. Después contó cómo procedió, cómo cogió las sábanas, cómo preparó el coche, cómo volvió a las habitaciones de Bella y Celeste. Dijo que se despertaron y no entendían lo que pasaba, que les respondió de forma breve y tranquila, diciéndoles que tenían que irse. Describió el camino a Servi 319, sin detalles, como una ruta habitual, como si fuera a un turno de trabajo normal. Dijo que todo ese tiempo fue consciente de lo que hacía, y no intentó detenerse. En el sitio, describió el orden de sus acciones con calma y sin pausas. Todo siguió una secuencia única, sin saltos. No se confundió. No omitió pasos. No alteró el orden. Todo coincidía con lo que la investigación ya sabía. Cuando la conversación llegó al motivo, no evadió la respuesta. Lo dijo directamente. Quería estar con Nicole. Quería empezar una nueva vida. El divorcio le parecía demasiado complicado y destructivo. Las finanzas, la casa, las obligaciones futuras. Y lo más importante, el miedo a que Nicole se enterara de que esperaban un hijo y lo dejara. No habló de arrepentimiento. No habló de remordimiento. Simplemente explicó su elección, como se explica un acto que se considera lógico. En un momento dado, simplemente guardó silencio. Había dicho todo lo que estaba dispuesto a decir en ese momento. A partir de ahí, las conversaciones dejaron de ser lo principal. Era necesario reconstruir la noche paso a paso. El tiempo, los movimientos por la casa, lo que él hizo, lo que ocurría a su alrededor. No según sus explicaciones, sino según los hechos que se podían verificar. La confesión se convirtió en el punto de partida para la reconstrucción. Los investigadores tomaron el relato de Chris y comenzaron a verificarlo punto por punto. Los datos del GPS de la camioneta de trabajo, la grabación de la cámara del vecino, la actividad telefónica, los informes médicos, los testimonios de las personas que vieron a Shanann esa noche. Todo esto debía ensamblarse en una sola línea de tiempo. No a grandes rasgos, sino al detalle, minuto a minuto, sin suposiciones. 12 de agosto de 2018, alrededor de las 22:30. Nicole Atkinson lleva a Shanann desde el aeropuerto de Denver. El coche se detiene en la casa de Saber Creek Drive.
Shannan baja, saluda a su amiga con la mano y entra. Las cámaras de la calle no lo graban, pero lo confirma el testimonio de Nicole. Después de eso, nadie más la volvió a ver. Luego comienza la noche, que más tarde tuvo que ser reconstruida a partir de fragmentos. Según Chris, Shannan subió al dormitorio sobre las 2 de la madrugada. Hablaron y luego se fueron a dormir. Pero los datos del teléfono son más precisos. A la 1:48 de la madrugada, Shannan envía su último mensaje a una amiga. Después de eso, su teléfono no muestra más actividad. Ni llamadas, ni mensajes, ni movimiento. Entre las 4 y las 4:30 de la madrugada, según la confesión de Chris, ocurre el momento clave. Shannan dormía. Él se acercó a la cama y la privó de la capacidad de respirar. El examen forense registraría más tarde signos que coinciden con esta versión. No llegó a despertarse. No había señales de resistencia. Todo ocurrió en silencio. De 4:30 a 5 de la madrugada, Chris actúa de forma sistemática. Quita la sábana de la cama, envuelve a Shannan y la lleva al garaje. La coloca en la parte trasera de la camioneta. Regresa a la casa. Va a las habitaciones de Bella y Celeste. Las despierta. Les dice que tienen que irse. Están somnolientas, confundidas, no entienden lo que está pasando. A las 5:17 de la madrugada, la cámara de un vecino graba movimientos cerca del garaje. Chris sale y entra varias veces. Carga algo en la camioneta. Lo hace con calma, sin prisas. La grabación dura unos 20 minutos, sin movimientos bruscos, sin signos de pánico. A las 5:46, la camioneta sale del camino de entrada. El GPS comienza a registrar la ruta. El vehículo se dirige hacia Royen, al sitio de trabajo Servi 319. Bella y Celeste están en la cabina. Shannan está en la parte trasera, envuelta en una sábana. A las 6:32 de la mañana, la camioneta llega al sitio. Esto está confirmado por los datos del GPS. Chris aparca junto a los tanques. Según él, lo primero que hace es coger una pala de la parte trasera y empezar a cavar. Los investigadores también comprobarían este punto. El suelo del lugar es blando y arenoso. Es factible que una sola persona cave una depresión poco profunda en 15-20 minutos. De 6:50 a 7, Chris traslada a Shannan desde la parte trasera y la coloca en el hoyo que ha cavado. La cubre con tierra. Durante este tiempo, Bella y Celeste permanecen en el coche. Según sus palabras, Bella empezó a llorar y a llamar a su padre. Estos detalles coincidirían más tarde con lo que se establecería en la autopsia. Los acontecimientos posteriores se desarrollan en la siguiente media hora. Chris continúa actuando según el mismo guión. Después de esto, abre las escotillas de los tanques y las mete dentro. El diámetro de la escotilla es de unas 8 pulgadas. Los investigadores realizarían más tarde una prueba con maniquíes de tamaños similares. Es posible, pero requiere esfuerzo y tiempo, y esto también encaja en la cronología general. De 7:30 a 8, la camioneta permanece en el lugar. El GPS no muestra movimiento. Chris guarda las herramientas, inspecciona la zona, se asegura de que no quede nada a la vista. No tiene prisa. Exactamente a las 8 de la mañana, el vehículo abandona Servi 319 y se dirige a los siguientes sitios de trabajo. La ruta habitual de un operario. Chris comprueba el equipo, hace fotos, rellena los registros de trabajo. En sus acciones no hay nada que se salga de su rutina habitual. Cuando los investigadores unieron todos los puntos temporales, no quedaron discrepancias. La ruta, las grabaciones de las cámaras, los datos del GPS y sus propias palabras coincidían. Esta secuencia no parecía espontánea. No había caos en ella. Todo ocurrió dentro de un orden claramente establecido.
A estas alturas todo estaba claro. La secuencia se había reconstruido. Los detalles encajaban. No quedaban contradicciones. A partir de aquí, esta historia dejaba de ser una investigación. Todo lo que se había recopilado durante esos días y semanas debía resonar en otro lugar. Para noviembre de 2018, los materiales del caso estaban completamente listos. La Fiscalía del Condado de Weld presentó 9 cargos contra Chris Watts. Por separado por Shanann, Bella y Celeste. Por separado por Nico. Además de episodios relacionados con cómo intentó ocultar lo sucedido y engañó a quienes lo rodeaban. Según las leyes del estado de Colorado, en casos como este se permitía considerar la pena capital. Formalmente, la Fiscalía tenía todos los fundamentos para ello. Las confesiones estaban registradas. Las pruebas físicas se habían obtenido. La cronología estaba reconstruida. La versión de la defensa no resistía el escrutinio. Pero el caso no llegó a un juicio completo con jurado. Unas semanas antes de las audiencias programadas, la defensa inició negociaciones. La Fiscalía renunciaría a solicitar la pena capital. En su lugar, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la Fiscalía, esto significaba cerrar el caso sin un proceso público de meses. Para la familia de Shanann, evitaría tener que volver a analizar todos los detalles en la sala del tribunal. Tras consultar con los padres de Shanann, se decidió aceptar el acuerdo. 6 de noviembre de 2018, Tribunal del Condado de Weld. Chris Watts está sentado en la mesa de la defensa con uniforme de preso, las manos esposadas. Su expresión es tranquila, casi distante, la misma que se le vio durante los interrogatorios. El juez Marcello Copches lee los cargos, punto por punto. Después de cada uno, suena la pregunta formal sobre la declaración de culpabilidad. La respuesta es siempre la misma. Corta, sin emoción, culpable, 9 veces seguidas. Después se le da la palabra a la familia de Shanann. Su padre habla de su hija y de lo que le fue arrebatado a la familia, sin frases largas y sin intentar demostrar nada. Mira a Chris y le hace una pregunta para la que no espera respuesta. Su madre habla a continuación sobre la pérdida, sobre que no habrá perdón, sobre que lo único que espera es que Chris nunca más salga en libertad. También interviene el hermano de Shanann. Habla de Bella y Celeste, de cómo eran en su vida cotidiana, brevemente, sin detalles. En la sala hay silencio. El juez se dirige a Chris directamente. Dice que a lo largo de los años ha visto muchos casos, pero que este es uno de los más duros, no solo por lo que ocurrió, sino por cómo se comportó Chris después, cómo intentó presentarse como otra persona, cómo eludió la responsabilidad y continuó mintiendo. Luego se lee la sentencia. 5 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional, por separado para cada cargo. Adicionalmente, penas por los cargos relacionados. Chris escucha la sentencia en silencio. No hay reacción. La prisión de Dodge en Wisconsin es un lugar donde los días dejan de distinguirse entre sí. Nivel máximo de seguridad. Celdas de aislamiento. La mayor parte del tiempo, una persona está sola. Chris Watts vive en este régimen desde noviembre de 2018. Y seguirá así. Su vida anterior terminó donde comenzó este aislamiento. Pero incluso tras las rejas, no desapareció de la vista del público. El interés en este caso no ha disminuido con el tiempo. Periodistas, autores de documentales, psicólogos, continuaron buscando contactar con él. Y Chris no se cerró. Respondía a las cartas. Aceptaba las conversaciones. Volvía una y otra vez a su historia. Y cada vez sonaba un poco diferente. A veces aparecían nuevos detalles. A veces cambiaban los acentos. A veces hablaba de arrepentimiento. A veces se perdía en reflexiones sobre la fe.
Pero si se comparan estas palabras con lo que decía antes, da la sensación de que la historia sigue adaptándose. No por el castigo, no por el juicio, sino por la sensación de control sobre cómo es percibido. Con el tiempo, este caso dejó de ser la historia privada de un condado. Empezó a ser analizado como un ejemplo de lo que los especialistas llaman un aniquilador familiar. Personas que destruyen a su propia familia, aparentando hasta el último momento ser completamente normales, sin antecedentes penales, sin señales evidentes de peligro. Eso es precisamente lo que más asusta. Inevitablemente, las redes sociales de Shanann atrajeron una atención especial. Tras la sentencia, la gente volvió masivamente a sus publicaciones. Miraban las fotos, los vídeos, los pies de foto. A través de esas imágenes era imposible adivinar hacia dónde se dirigía todo. Desde fuera, parecía la vida de miles de otras familias. Esto se siente de forma especialmente cruda cuando se juntan dos imágenes. En una, Chris está de vacaciones con la familia, sonriendo, abrazando a Shanann, con Bella y Celeste a su lado. En la otra, ya está con el uniforme de la prisión. Los mismos rasgos faciales, pero la mirada es vacía y distante. Y entre estas dos imágenes no hay años, sino solo unos pocos meses. Shanann, Bella, Celeste y Nico descansan juntos. La gente sigue yendo, dejando flores, notas, juguetes. Muchos de ellos nunca conocieron a esta familia, pero recuerdan esta historia. Porque durante demasiado tiempo pareció normal.